Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa, un informativo semanal sobre la España rural que se ofrece dentro del podcast El Comentario. El mundo rural español afronta una semana de alta tensión, marcada por una nueva amenaza sanitaria que ha puesto en jaque a la ganadería nacional y que se suma, con peligrosa sinergia, a las crisis estructurales que ya ahogan al campo. La fragilidad del sector primario, ese pilar fundamental de la economía y la demografía en la vasta geografía de la España interior, ha quedado expuesta una vez más. Esta semana, la actualidad no viene marcada por los grandes titulares políticos de la capital, sino por un virus, por la sequía que no cesa y por la burocracia que asfixia. La noticia de última hora, la que ha desatado todas las alarmas en los últimos 5 días, tiene un nombre técnico y preocupante: dermatosis nodular contagiosa. Es una enfermedad que, aunque inocua para el ser humano, resulta devastadora para el ganado vacuno y ha hecho saltar las alarmas en el noreste del país, provocando una onda expansiva de miedo y restricciones que ya recorre toda la península. Este informativo se adentra hoy en el epicentro de esta nueva crisis, analizando sus consecuencias inmediatas y cómo se entrelaza con los problemas de fondo, desde la gestión de la política agraria común hasta la lucha diaria contra la despoblación y la brecha digital. Porque en el campo, todos los problemas están conectados, y una sola chispa, como la detectada en Girona, amenaza con incendiar un monte ya peligrosamente seco por el abando y la dificultad. Comenzamos el análisis por el hecho más reciente y urgente, la aparición de esta enfermedad vírica, la dermatosis nodular contagiosa, o DNC. Los primeros brotes se confirmaron hace apenas unos días en explotaciones de ganado vacuno en la provincia de Girona, en Cataluña. Para el gran público urbano, este es un titular que pasa desapercibido, un asunto técnico de veterinarios. Para el sector ganadero, es una pesadilla. La enfermedad, transmitida por insectos, provoca fiebre alta en los animales, nódulos en la piel, y aunque la mortalidad no es absoluta, sí debilita enormemente a las reses, arruina la producción de leche y carne, y lo que es peor, obliga al sacrificio inmediato de los animales afectados y a la inmovilización de toda la cabaña en kilómetros a la redonda. La reacción de las administraciones, tanto la catalana como las de las comunidades vecinas, ha sido fulminante, una muestra del pánico que genera la posibilidad de una propagación descontrolada. La noticia, fechada hace menos de 6 días, ha provocado la suspensión inmediata de todas las ferias, mercados y concentraciones de ganado en múltiples territorios. Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla y León y Asturias, todas ellas potencias ganaderas, han echado el cerrojo. Han prohibido la entrada y salida de animales como medida de prevención drástica. Un caso sospechoso en Osona, también en Cataluña, disparó aún más el nerviosismo, aunque finalmente fue descartado. Las medidas de restricción de movilidad en un radio de 50 kilómetros se mantienen activas. La sensación de déjà vu con otras crisis sanitarias animales del pasado, como la de las vacas locas o la lengua azul, recorre las explotaciones. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que entender qué significa una feria de ganado en la España rural. Lugares como Torrelavega en Cantabria o Silleda en Galicia no son simplemente mercados, son el corazón social y económico de las comarcas. Son el lugar donde se fija el precio, donde se cierran tratos de palabra, donde se intercambia información y donde se mantiene vivo el tejido social del sector. El cierre de estos mercados, aunque sea temporal, supone un golpe económico directo. Los terneros no pueden venderse, los costes de alimentación se disparan en las granjas y la cadena logística se colapsa. La Voz de Galicia recogía el testimonio de ganaderos que definían la sensación tras el sacrificio de animales como algo que no se puede describir con palabras. Es la ruina económica y la derrota moral. Las organizaciones agrarias, como Asaja o COAG, han reaccionado con una mezcla de nerviosismo y exigencia. Piden calma, pero también flexibilidad en las medidas. Reclaman la recuperación urgente de la red de centros públicos de desinfección de vehículos ganaderos, una infraestructura que, denuncian, se ha ido abandonando y que ahora se revela como vital para contener la propagación. Galicia, por su parte, ha optado por una estrategia de blindaje, poniendo en cuarentena a todos los animales que lleguen desde fuera. Esta crisis sanitaria, por tanto, no es solo un problema de Girona, es un problema de Estado que demuestra la extrema vulnerabilidad de un sector interconectado.
Un virus en una esquina del mapa paraliza la economía ganadera a cientos de kilómetros de distancia. Pero esta crisis de la dermatosis nodular contagiosa, como decíamos al inicio, no ocurre en el vacío. Llueve sobre mojado. El sector ganadero y agrícola español ya estaba librando sus propias batallas en múltiples frentes antes de que este nuevo virus acaparara la atención. El primer frente, el más evidente, es el climático. La sequía pertinaz, que se ha convertido en un elemento estructural y no coyuntural de nuestro clima, sigue causando estragos. Mientras las alarmas sanitarias sonaban en el norte, en el sur, en Andalucía, los titulares eran otros pero igualmente dramáticos. El Marco de Montilla-Moriles, en Córdoba, informa de pérdidas que alcanzan el 50% de su cosecha de uva debido al mildiu, un hongo favorecido por las condiciones climáticas anómalas, que ha hecho de este, según los productores, el año más difícil en décadas. No es un caso aislado. En otras regiones, los agricultores alertan de la grave situación de los cultivos por plagas de trips y araña roja, plagas que proliferan con el calor y la falta de humedad y para las cuales, denuncian, se han retirado materias activas eficaces para su control en aras de una legislación medioambiental europea que, sienten, no les ofrece alternativas viables. El campo español vive en una paradoja constante, se le exige ser el proveedor de alimentos de Europa, pero se enfrenta a una sequía que merma las cosechas y a plagas que las destrozan, mientras las herramientas para combatirlas menguan. A esta crisis climática se suma la crisis burocrática y económica, y aquí el foco se sitúa en la política agraria común, la PAC. Esta semana, las protestas de los agricultores andaluces han vuelto a resonar con fuerza. El motivo, el tijeretazo que, según denuncian, se aplica a las ayudas europeas, con una posible merma de hasta el 20%. Esta reducción, argumentan, pone en peligro la viabilidad directa de miles de fincas en la comunidad que más alimentos produce de España. No es solo Andalucía. En el entorno de Doñana, los agricultores que firmaron el pacto para reconvertir sus explotaciones denuncian que llevan más de 20 meses de espera para recibir las ayudas prometidas. La amenaza es clara, si el dinero no llega, volverán a plantar, reabriendo un conflicto ambiental que se creía en vías de solución. La PAC, diseñada en Bruselas como un mecanismo de sostenibilidad y apoyo, se percibe a ras de suelo, en el tractor, como un laberinto burocrático incomprensible, con ecoregímenes complejos y pagos que llegan tarde o merman. ¿Cómo puede un ganadero, cuya explotación está ya al límite por el precio desorbitado de los piensos y la sequía que agosta los pastos, hacer frente ahora a una nueva alerta sanitaria como la DNC si las ayudas que le permiten sobrevivir no llegan? La tormenta perfecta se compone de esto, un virus nuevo, una sequía vieja y una burocracia eterna. La consecuencia directa de esta presión económica, climática y sanitaria es la que define el gran drama de la España interior, la despoblación. La España vaciada no es una entelequia política, es el resultado de que profesiones como la agricultura o la ganadería extensiva, las que fijan población al territorio, dejen de ser rentables o, simplemente, humanamente soportables. Los datos generales que se han publicado en los últimos meses, aunque no sean de la última semana, dibujan el contexto en el que explota la crisis de la DNC. 6.815 municipios en España tienen menos de 5.000 habitantes. En la última década, 5.620 de ellos han perdido población. En los pueblos de menos de 1.000 habitantes, la despoblación afecta al 86% de los términos. Son cifras que esconden un envejecimiento superior a la media y la desaparición progresiva de servicios básicos. La España vaciada, esa que ahora ve peligrar sus ferias de ganado por la alerta sanitaria, es la misma que ha visto en los últimos años cómo desaparecían las oficinas bancarias, obligando a los mayores a desplazarse decenas de kilómetros para acceder a su propio dinero. Es la misma que, según denunciaba la plataforma Teruel Existe hace pocas semanas, ve cómo la nueva reordenación de las líneas de autobús estatales supone un recorte de paradas en decenas de municipios de Cuenca o Guadalajara, calificándolo de una política de ciudad pensada para la ciudad, que abandona a los pueblos. Y en medio de este panorama de abandono estructural, surge un nuevo conflicto que esta semana también ha sido objeto de debate, la competencia por el suelo. La organización SOS-Rural ha vuelto a poner sobre la mesa la queja de que las energías verdes, concretamente las plantas fotovoltaicas, están ocupando cada vez más espacio dedicado al cultivo. Denuncian un aumento del 150% en la última década.
Es la gran paradoja del mundo rural, se le pide que sea despensa de alimentos, sumidero de carbono, escenario de la transición energética con placas solares y molinos de viento, y hogar de la biodiversidad, todo al mismo tiempo, y a menudo con intereses contrapuestos. El ganadero al que la DNC amenaza con arruinar su cabaña, mira al horizonte y ve cómo la finca vecina, antes de pasto, es ahora un mar de cristal y metal. El malestar es tan profundo que ha cristalizado en movimientos políticos. La España vaciada, aunque dividida, ha confirmado que concurrirá a las próximas elecciones europeas bajo el nombre de Coalición Existe, uniendo a plataformas como Teruel Existe, Soria Ya y Cuenca Ahora. Lo hacen, según sus portavoces, porque sienten que la nueva legislatura nacional aumentará las desigualdades entre territorios y que las promesas de cohesión se han visto eclipsadas por otras urgencias políticas. Si el sector primario tradicional, el de la ganadería ahora amenazada por la DNC o el de la agricultura ahogada por la sequía y la PAC, se tambalea, ¿dónde están las alternativas? Durante años, la respuesta ha sido unánime: la digitalización. El teletrabajo, las nuevas empresas de base tecnológica o el turismo rural de calidad se presentan como la solución para atraer nuevos pobladores y revertir la curva demográfica. Pero para que esa solución sea viable, se necesita un requisito indispensable: conectividad. Y aquí, la España rural se enfrenta a su última y más moderna brecha, la digital. Los informes recientes, aunque no de esta misma semana, confirman el diagnóstico. España presume de ser uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica de Europa. El gobierno ha puesto en marcha programas ambiciosos como el Único Demanda Rural, que promete llevar banda ancha vía satélite al 100% del territorio por un precio regulado de 35 euros al mes. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es terca. Los informes sobre conectividad rural señalan que aún existe 1 millón de viviendas en las llamadas zonas blancas, donde ninguna tecnología terrestre alcanza velocidades mínimas de 50 megabits por segundo. La brecha entre el ámbito urbano y el rural en el acceso a la fibra o a velocidades de 1 gigabit sigue siendo de entre 8 y 10 puntos porcentuales. Y esto no es una cuestión de no poder ver plataformas de streaming. Es una cuestión de viabilidad económica. ¿Cómo puede un ganadero gestionar la crisis de la DNC, acceder a las plataformas de la administración para solicitar ayudas, realizar guías de transporte telemáticas o incluso acceder a servicios de veterinaria digital si su conexión es precaria o inexistente? ¿Cómo puede un emprendedor rural competir si su negocio digital se cae constantemente? El futuro de la agricultura, que también ha sido noticia estos días por proyectos de inteligencia artificial para granjas avícolas o el uso de drones para monitorizar ganado extensivo en Galicia, pasa inevitablemente por una conexión que aún no es universal. El Internet por satélite, ofrecido por empresas como Hispasat, se presenta como la solución inmediata para esas zonas blancas, pero la adopción y el conocimiento de estas tecnologías en una población envejecida sigue siendo un reto. Cerramos así este informativo semanal en un momento de incertidumbre crítica para el campo español. La dermatosis nodular contagiosa que ha estallado en Girona no es una noticia aislada, es el síntoma de una fragilidad sistémica. Es el estrés añadido a un sector que ya combate en demasiados frentes. Lucha contra un clima hostil que trae sequías y plagas como el mildiu de Montilla. Lucha contra una burocracia europea que, en el caso de la PAC, genera más incertidumbre que certezas. Lucha contra la despoblación y el abandono de servicios básicos que convierten la vida en el pueblo en un acto de resistencia. Y lucha por no quedarse atrás en una digitalización que avanza a 2 velocidades, dejando a las zonas blancas en la cuneta del progreso. La resiliencia del mundo rural español se pone a prueba una vez más. Desde las explotaciones catalanas que vigilan con miedo a sus animales, hasta los mercados cerrados de Cantabria y Castilla y León, pasando por los viñedos cordobeses y las oficinas donde se decide el futuro de la PAC, el campo español afronta una semana decisiva, consciente de que su supervivencia depende de mucho más que de controlar un virus. Ha sido un placer acompañarles. Les hablamos la próxima semana con más actualidad de la España rural, desde su programa, El Comentario. Hasta aquí esta edición del programa del Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.